Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo número 20 del libro del Evangelio de Juan. Comenzamos con el versículo número 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Comentario bíblico. Si Cristo hubiera dado su vida en rescate sin volver a tomarla, no se hubiera manifestado que su ofrenda había sido aceptada por su Padre como pago por el pecado. Fue una gran prueba para María que el cuerpo hubiera desaparecido. Versículos del 2 al 4. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Comentario bíblico. Debemos hacer lo mejor que podamos sin envidiar a quienes pueden hacerlo aún mejor, ni despreciar a los que hacen lo mejor que pueden, aunque se queden atrás. El discípulo a quien Jesús amaba de manera especial y que por tanto amaba de manera especial a Jesús, llegó primero. Versículos del 5 al 8. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan 20 del 9 al 10. Porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Comentario bíblico. Todavía los discípulos no sabían la escritura, no consideraban ni aplicaban lo que conocían de la escritura, que Cristo debía resucitar de entre los muertos. Versículos 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Comentario bíblico. Probablemente busquemos y encontremos cuando buscamos con afecto y buscamos con lágrimas. Muchas veces Dios permite estos momentos de tinieblas como las que pasó María, porque es un medio de gracia que Él usa para que nos acerquemos a Él. Mira cómo el corazón de María anhelaba encontrar a Jesús. ¿Tú tienes ese mismo deseo? Si no lo tienes, pídeselo a Dios, que esas cosas son las que le agradan a Él que le pidamos. Versículos del 14 al 16. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Comentario bíblico. El modo como Dios se comunica ahora con nosotros es por medio de su palabra. Podemos leer: ¿es mi maestro? Véase con cuánto placer quienes aman a Jesús hablan de su autoridad sobre ellos. Versículos del 17 al 18. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas.
Comentario bíblico. Notemos nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios y podemos llamar Padre a Dios. La ascensión de Cristo al cielo para interceder por nosotros allí es como un consuelo inexplicable. Nuestro mirar no debe estar en este mundo, sino en la vida más allá, cuando reinaremos con Cristo y disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. Por tanto, hermano y hermana, procuremos las cosas que están en lo alto. Por último, te invito a que compartas esto que estás aprendiendo con quienes no conocen a Cristo y puedan venir a Él en arrepentimiento y fe en Él para el perdón de sus pecados y gocen la eternidad en completa felicidad junto a nuestro Señor. Y si tú aún no has decidido seguir a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Aparición a los discípulos. Versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Comentario bíblico. El sentido no solo es que las puertas estaban cerradas, sino aseguradas y bloqueadas contra cualquier entrada indeseada. La idea es que la habitación tenía cerrojo cuando de repente vino Jesús. No se nos dice cómo Jesús entró a la habitación. Los discípulos habían cerrado las puertas por medio de los judíos, y cuando no tenían esa expectativa, el mismo Jesús vino y se paró en medio de ellos, habiendo abierto las puertas en forma milagrosa, aunque silenciosa. Versículo número 20. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Comentario bíblico. Esto no es solamente la evidencia ocular y tangible de la realidad de su resurrección, sino como por el poder de aquella resurrección. Les muestra las manos, que con sus cicatrices les hacían ver que eran las manos días antes taladradas por los clavos, y el costado abierto por la lanza, en ambas heridas mostradas como títulos e insignias de triunfo. Versículo número 21. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Comentario bíblico. Jesús les dio la bendición de su paz. Juan 20:19. Tal vez el énfasis ahí era tranquilizar su miedo y el shock del momento. Lucas 24:36. La repetición de esta promesa hace este regalo de paz mucho más grande y más significativo. El Jesús resucitado trae paz. Les anuncia que ellos van a ser sus enviados, como Él lo es del Padre. Ver a Cristo alegrará el corazón del discípulo en cualquier momento. Y mientras más veamos a Cristo, más nos regocijaremos. Versículo número 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Comentario bíblico. Ahora Jesús infundía vida a los suyos. Algunos interpretan la declaración recibid el Espíritu Santo como simbólica y anticipatoria del Pentecostés. Otros entienden que el original griego denota inmediatez, en el sentido de recibidlo ahora, y considerad el día de la resurrección del Señor como el punto de transición entre las disposiciones del antiguo pacto y las del nuevo. La antigua creación comenzó con el soplo de Dios cuando dio aliento de vida al hombre. La nueva creación empieza ahora con el soplo del Hijo de Dios. Versículo número 23. A quienes perdonan los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Comentario bíblico. Los discípulos deben predicar tanto sobre el camino de salvación como sobre el camino de perdición. Deben explicar cómo los pecadores pueden alcanzar el perdón y presentar los peligros a rechazar el Evangelio. Que los pecados de los que escuchan sean o no perdonados depende de su aceptación o rechazo de Cristo. Cristo mandó a los apóstoles a que anunciaran el único método por el cual será perdonado el pecado. Este poder no existía en absoluto en los apóstoles en cuanto a poder para dar juicio.
sino solo como poder para declarar el carácter de aquellos a quienes Dios aceptará o rechazará en el día del juicio. Ellos han sentado claramente las características por medio de las cuales puede discernirse a un hijo de Dios y ser distinguido de un falso profesante, y conforme a los que ellos hayan declarado, cada caso será decidido en el día del juicio. Entonces, ¿en qué sentido iban ellos a poder remitir y retener los pecados de otras personas? Esto se refiere al papel de la iglesia local en pronunciarse sobre el estado espiritual de las personas. Hay 3 momentos en particular cuando una iglesia tiene la autoridad de hacer esto. 1. A la hora de reconocer como válida la profesión de la fe de una persona. 2. A la hora de poner a algún miembro bajo disciplina o de levantarle la disciplina. 3. A la hora de tener que proceder la excomunión de algún miembro. Esta conclusión se llega analizando lo que dice Dios en el resto de la Biblia. Y es importante que quede claro porque algunas vienen de otras doctrinas que quizás enseñan otra cosa. Pero veamos lo que dice Dios en su palabra. ¿Podemos nosotros perdonar pecados? La respuesta es no. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Aunque lo dijeron algunos escribas, tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y el hecho de que Jesús acababa de decirle a un hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2:5, era una prueba más de que él, Jesús, era Dios. Pero, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? 1. Porque todos los pecados van contra Él, aun cuando vayan contra otras personas también. 2. Porque solo Dios tiene derecho a decidir si perdonar o no, si absolver o condenar. 3. Porque Dios no ha delegado esa autoridad en nadie más. Y 4. Porque todos nosotros somos pecadores, lo cual nos priva de la autoridad moral necesaria para perdonar los pecados de otras personas. Ahora, ¿podemos nosotros perdonar pecados? Sí. ¿En qué sentido? Existe una excepción a la regla expuesta. Nosotros sí podemos perdonar los pecados que se cometen contra nosotros mismos. Perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Hermano y hermana, este tema es muy importante entenderlo y comprenderlo. Y si tienes dudas, busca los versículos que aquí cito. Si yo te enseño algo que no está en la Biblia, recházala. Solo ella debe ser tu autoridad. Te dejo los versículos de donde se concluye que la iglesia se pronunció en cuanto a quienes mostraban indicios de haber sido perdonados por Dios y quién no. En el libro de Hechos hay varios ejemplos de ello. 1. El reconocimiento público de las 3,000 personas que se convirtieron en el día de Pentecostés. Hechos 2:37. 2. El caso de Ananías y Zafiras. Hechos 5:1. 3. La advertencia dirigida a Simón el Mago por lo que parecía ser una conversión falsa. Hechos 8:18. 4. La aceptación de Saulo como creyente. Hechos 9:26, etc. Aquí concluimos esta primera parte de el comentario, la lectura y el comentario bíblico del capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Pronto les grabaré un segundo video sobre la segunda parte de este estudio. Que el Señor les bendiga. Amén.